Tema 5.2. Continuamos con el replanteo, que ya hemos dicho es la parte del proceso de construcción que va paralela al mismo proceso, ligeramente adelantada, porque para cualquier acción de la construcción se requiere primero hacer el replanteo respectivo. Y la obra termina cuando se hace la última acción del replanteo que corresponde a la última acción de la construcción. Entonces vamos a ver lo que es la señalización y el trazado de ejes horizontales. Ya hemos visto en el capítulo anterior de qué manera se determinan los ejes en el papel, por lo menos ya lo hemos demostrado. A partir de la línea de la construcción, o perdón, de la línea municipal, se mide el retiro frontal porque suponemos que la línea municipal está en la parte frontal del edificio. Se le aumenta la mitad del espesor del muro, generalmente el primer eje coincide con el primer muro, no siempre tiene que ser así, pero ya hemos dicho que los ejes suelen ser los ejes de los elementos principales de un edificio, y en un edificio, por lo general, los elementos principales son los muros, las paredes, porque son las que dividen no solamente el perímetro del edificio, señalan el perímetro del edificio, sino también señalan el perímetro de las habitaciones, o sea que nos muestran la división de los ambientes que existen en la distribución arquitectónica del espacio físico del edificio. Por eso es que se estila colocar los ejes generalmente coincidentes con los muros, primero en una dirección, luego en otra, ya que generalmente también la dirección de los muros es perpendicular. Obviamente todo esto no es obligatorio. Y por eso ya hemos clasificado los ejes en ejes principales, los que coinciden con los elementos principales, ejes secundarios, los que señalan elementos que siendo similares a los principales, pero no son tan sobresalientes o tan importantes en la construcción, ya que podría ser que no tienen la misma magnitud o la misma dimensión que los principales, o la misma continuidad, podríamos decir, o que solamente se presentan en algunos niveles o pisos del edificio. Entonces ya el que traza estos ejes es el que juzga la importancia de unos y otros, y finalmente no hay mayor relevancia en cuáles podrían ser principales y cuáles podrían ser secundarios. Simplemente es una intención de ordenamiento. Aparte de eso, hay otros ejes que son ejes complementarios, que son los que no coinciden o no suelen coincidir con el trazado ortogonal del sistema de ejes en XY. Entonces, si tienen alguna otra dirección, hay que trazar estos ejes, ponerles cualquier nominación, que ya no tiene que ser ni letras ni números, porque eso es lo que hemos escogido para los principales, y hemos escogido sus derivados con prima o subíndice para los secundarios. Por lo tanto, para los complementarios o derivados escogeremos alfa, beta, gamma, etcétera, o podemos escoger números romanos o alguna otra denominación que nos parezca. Generalmente los ejes derivados o complementarios son pocos, ¿verdad? Porque salen del esquema formal de lo que estamos adoptando, a no ser que sea un edificio muy, muy extraño, donde nos daremos modos para hacer la nominación respectiva. Lo importante es identificar estos ejes, ya que son estos ejes los que vamos a trazar en el terreno en primera instancia, cuando hagamos el replanteo del sistema base de referencia, y en los demás pisos o niveles, tanto arriba como debajo del nivel del terreno, cuando el edificio se vaya desarrollando en ambos sentidos, ¿verdad? Entonces, los ejes son los elementos necesarios a partir de los cuales vamos a ubicar, delimitar y fijar la posición de todos los elementos del edificio en el nivel que corresponda. Entonces, la importancia de los ejes está clarísima, ¿verdad? Y nos ahorra un gran trabajo de tener que delimitar, por ejemplo, la cara interior de un muro, que de repente tiene pintura, de repente tiene revoque fino, de repente tiene revoque grueso, de repente tiene algún tipo de material de mampostería, como es lógico, y cómo vamos a tener que restar el espesor del revoque fino, o restar el espesor del revoque grueso, o sumar según sea el caso, y si el muro no es simétrico tenemos más problema, tenemos que ver a qué lado es que estamos trazando el eje, etcétera. Por eso es que se prefiere, ¿verdad?, trazar
simplemente líneas de referencia, que por eso se llaman ejes de referencia, que nos van a guiar para luego, en base a ellos, hacer el trazado correspondiente. Si es un muro, le pondremos el ancho del muro o el semi-ancho, si fuera simétrico, en ambos lados del eje. Si fuera un revoque, lo mismo, aumentando, pero ya tenemos trazado el eje, por lo tanto, la tendencia de cometer errores es muchísimo menor. Aparte de que la nominación y el trazado y la posición de los ejes se convierte en una guía, como tener un mapa para toda la construcción del edificio, ya que el esquema se va repitiendo, ¿no es cierto?, tanto para arriba como para abajo en los diferentes niveles, con las variaciones del caso según el proyecto arquitectónico, pero la base estructural, como ya hemos comentado, se va a mantener, por lo menos en cierta magnitud, si no es total, por lo menos parcial. La parte más importante de la estructura se va a mantener fija, ¿verdad? Me estoy refiriendo a su forma, posición y dimensiones, como ser las columnas principalmente, las fundaciones y todos los elementos que llegan a las columnas, como son las vigas y los elementos que están perimetralmente ocupados por las vigas, que son las losas, etcétera. Entonces, fíjense, es muy importante esto de los sistemas. Ahora, toda vez que ya sabemos que son líneas en el espacio, ¿verdad? Que nosotros las podemos representar físicamente con hilos, y hemos escogido hilos y no otro tipo de elemento, porque los hilos se supone que son delgados, y lo que queremos representar son líneas. Entonces, mientras más delgado el hilo, más fino va a ser nuestro trazado. Normalmente se escogen los hilos plásticos, los que dicen hilos de nylon, que le llaman, y tiene que ser de un espesor delgado, pero también no tan delgado como para que se vaya rompiendo. Entonces se escoge un hilo resistente y, como ya hemos dicho, se fijan, se tesan los hilos, se extienden los hilos entre dos puntos que se trazan primero, que se establecen primero, y estos puntos tienen clavos, o sea que los hilos se atan o se amarran o se fijan en clavos, un clavo en el un extremo, otro clavo en el otro extremo, se tesa un hilo entre ambos clavos y ese hilo espacialmente representa el eje que está trazado en el plano. Por lo tanto, necesitamos colocar los clavos en los lugares respectivos, de manera que todas las veces que quisiéramos reproducir un eje determinado, lo único que tenemos que hacer es identificar los clavos correspondientes. Ojo, cuidado con errar en los clavos, ¿verdad? Tenemos que elegir, para el eje A, tenemos que elegir el clavo A y el clavo A al frente, ¿no es cierto? Digamos A y A', para que uniendo ambos tengamos un hilo que representa al eje A. Y lo mismo para cualquier otro eje, necesitamos dos clavos en sus extremos. A estos clavos, que son elementos fijos y son elementos materiales que permanecerán en su lugar, le llamamos señales. Pero como bien sabemos, un clavo es muy pequeño y en el ámbito de la construcción puede perderse un clavo, además que un clavo también es un elemento muy común que se usa para todo en una obra, y de manera que podrían haber muchos clavos y podríamos confundir los clavos, un clavo con otro. Por ese motivo, generalmente se acompaña al clavo, se le acompaña por una señal pintada generalmente, ya sea un círculo alrededor del clavo o una cruz, de modo que el clavo esté en el centro, o una X, o de alguna forma una flecha que indique dónde está el clavo. Se lo pinta con una pintura que sea visible y con un tamaño grande, y además se pone el nombre del eje, eje C, eje Z, eje Z sub 1, eje Z sub 2, etcétera, al lado del clavo, de manera que cualquier actor que está en medio de la obra, por decir, con simplemente levantar los ojos pueda visibilizar las señales y de esa manera decirle a su ayudante, por favor, anda a que le señal al eje Z, ¿lo ves el eje Z? Sí, ahí hay un clavo, amarra el un extremo del hilo y el otro al frente, que también debe estar ahí la señal. Entonces, requisito para la señalización: que sea visible, que sea fija, y porque no puede estarse moviendo, no podemos poner el clavo en la carrocería de un camión, que el camión se mueve y se va, y adiós la posición del clavo, y por consiguiente del eje. Tienen que ser lugares que van a permanecer
preferentemente hasta el final de la obra. Y por supuesto que tampoco podemos poner clavos en medio del espacio donde vamos a trabajar o señales, ¿no? Siempre tenemos que colocar las señales, se suele colocar en el perímetro externo del edificio. De modo que la construcción va en medio de estas señales, ¿sí? Las señales están afuera del área que se va a construir. Y también hay que comparar la posición de donde se van a poner las señales, estoy hablando de la planta baja, del terreno. Eh, una vez que se fijan las posiciones de las señales, que tienen que ser, repito, fuera del área a construirse, también se tiene que pensar en los demás detalles, como por ejemplo la circulación que tiene que haber de personas, la circulación que tiene que haber de vehículos, de carretillas, la colocación de materiales, el movimiento de equipos, de herramientas, etcétera, de modo que no pasen por encima las señales y las destruyan. Por eso decimos la señal tiene que ser visible, tiene que ser fija y tiene que ser segura, ¿no? De manera que no se destruya, no se mueva, no perjudique, no estorbe. Imagínense que ponemos una señal justo donde tenemos que excavar para hacer una cámara. Todas esas cosas el ingeniero tiene que prever de manera que se ubiquen las señales en los lugares más apropiados, ¿sí? De modo que sea cómodo y que sea permanente y dure mientras dure la construcción, en lo posible. Sabemos también que el sistema base es el sistema de la planta baja que se señaliza en el terreno. Pero cuando ya subimos a la primera planta, segunda y etcétera, tanto para arriba como cuando bajamos, ya no estamos en el escenario de la planta baja y no podemos estar yendo al terreno cuando estamos en el quinto piso para ver dónde está ubicado el eje. Entonces ahí es donde nacen los sistemas auxiliares que ya hemos comentado, que son los sistemas que se copian, ¿no es cierto? O que se proyectan del sistema base hacia los diferentes niveles. Por lo tanto, en cada nivel de construcción vamos a tener un sistema de ejes de referencia. Ya no es necesario que bajemos o subamos a la superficie del terreno a ver dónde está nuestra señal. Sin embargo, en alguna ocasión podríamos tener dudas sobre algún clavo o a la posición de un hilo o algún nivel también, enseguida hablamos del nivel, y en ese caso sí podemos verificar, comparar con la posición del clavo del nivel en la planta baja, en la superficie del terreno, para asegurarnos de que no estamos cometiendo ningún error, porque es muy común que en las tareas del replanteo se puedan cometer pequeños errores. Ustedes saben que son mediciones de distancias, tienen que ser muy precisas, mediciones de ángulos, etcétera, y sabemos bien que el ser humano al realizar una tarea repetidamente, siempre pueden haber ligeras diferencias, no solamente por la repetición de las cosas, sino también porque pueden ser otras personas, ¿no? Una persona mide una cifra, es más cuidadoso, más detallista, más preciso en su medición y otra persona no lo es tanto, o está apurado, o comete algún error, o confunde una señal y marca una posición equivocada de algún elemento. Entonces, cuando existen dudas, siempre en el replanteo no solamente se hace el replanteo para fijar la posición de algún elemento, en este caso los ejes y sus derivados, sino también para verificar, ¿sí? O sea, cuantas veces sea necesario la dimensión, la forma, la posición de cualquier elemento en cualquier parte del edificio, estamos hablando de un espacio tridimensional, cuando se tenga alguna duda o se quiera verificar, porque en la obra el albañil o el obrero hace su trabajo, el capataz le tiene que controlar y supervisar y tiene que verificar si está bien, ahí ya tenemos una revisión, por ejemplo, el maestro le revisa al ayudante, el maestro de primera al de segunda, el capataz a los maestros, el ingeniero a los capataces, el fiscal a los ingenieros, directores de la obra o encargados de la obra y los supervisores a los fiscales. Entonces, hay toda una cadena de procesos de verificación no solamente de la calidad, sino del replanteo. Por eso decimos el replanteo es un proceso continuo, no solamente se hace antes de hacer cualquier acción de construcción, sino también durante y después. ¿Sí? Así que por ese motivo es necesario que las señales, tanto del sistema base como de los sistemas auxiliares, estén bien ubicadas, sean las necesarias, etcétera. Hablando de los niveles, porque solamente hemos hablado de los ejes X y su señalización con hilos,
En el caso de los niveles, ya hemos dicho más de una vez, un eje se representa por una línea horizontal, colocada en cualquier parte, por decir en la pared, por decir en la pizarra, si estuviéramos en el aula, por decir en una estaca clavada en el terreno, se mide a cierta altura y se marca ahí una línea horizontal y ese es el nivel X. Si fuera el inicio del replanteo es el nivel 0. Ahora, como el nivel 0 suele ser coincidente con el nivel del piso de la planta baja, para, para, para llegar al nivel del piso de la planta baja tendremos que ponernos de rodillas o agacharnos, ¿verdad? Porque se supone que el piso va a estar abajo o muy cerca del terreno, de la superficie del suelo. Entonces, generalmente es buena práctica en las obras poner el nivel que uno quiere, por ejemplo, 0 a 1 metro más arriba. Entonces, el nivel más 1 es un nivel más cómodo para las personas, ¿verdad? No necesitan agacharse, ponerse de rodillas ni echarse en el piso para ver el nivel 1 y sencillamente para llegar del nivel 1 al nivel 0 se mide 1 metro para abajo. A nadie se le va a ocurrir poner un nivel 93.4, ¿verdad? Para restarle 93.4 centímetros para saber cuál es el nivel 0. Si nos dicen que hallemos el nivel menos 0,52 ya estamos listos, ¿no? Ya tenemos una suma o una resta o cualquier operación más compleja y estoy hablando de los obreros, de los albañiles, etcétera. Entonces, es tarea importante facilitar el trabajo, por eso elegir el nivel más 1 en todos los niveles de trabajo. Por ejemplo, en el piso 4 tenemos marcas del nivel del piso 4 más 1, marcado en las paredes, en las columnas, en cualquier parte. De manera que el albañil cuando quiere sacar cualquier referencia a qué altura está la ventana está a 80 centímetros del piso, él tiene una marca a 1 metro, entonces le resta 20 centímetros y ese es el nivel de la ventana, etcétera, ¿no? O sea, son cosas prácticas que se hacen en la obra para facilitar el trabajo, pero en resumen, los niveles no son más que líneas marcadas en algún elemento y para mayor comodidad durante la construcción lo que se hace es proyectar esa línea de manera horizontal a diferentes puntos, generalmente a todo el perímetro del lugar donde uno está construyendo. No sé si han visto alguna vez trabajar algún albañil que está, digamos, revocando una habitación o colocando puertas o colocando ventanas. Lo primero que hace es colocar su nivel, ¿no? O trasladarlo de alguna parte si es que no lo tiene en la propia habitación y luego lo proyecta a las 4 paredes en diferentes lugares, pone su señal para no tener que estar a cada rato buscando la línea que había, ¿no? Porque ya como tiene muchas líneas en distintas partes, muy cerca de donde está trabajando va a tener una línea, entonces en cualquier momento verifica sus niveles gracias a esa demarcación de los niveles que tienen en múltiples lugares en todo el perímetro del área de trabajo. Entonces esa sería la demarcación de las señales. En el caso del nivel tenemos una línea, ¿m? Algunos le pueden poner un clavo porque una línea también puede borrarse, si es una línea en el muro y después lo revocamos el muro, desaparece la línea. En cambio, si hay un clavo, bueno, por lo menos lo vamos a tener presente. ¿Se dan cuenta, no? Entonces la señalización tiene por objeto fijar referencias materiales para el replanteo que va a ser permanente durante todo el trabajo que realicemos. Y hemos dicho, las señales tienen que ser claras, tienen que ser visibles, etc. Vamos a comentar algunas formas de hacer la señalización, principalmente para el sistema base. Acá tenemos una de las maneras más comunes y más seguras es utilizar elementos que ya existan en el terreno. Por ejemplo, si tenemos un terreno rodeado de paredes, o sea, la barda, belleza, ¿no? Donde mejor que poner los clavos y poner las líneas y las señales y pintar las letras y todo, que en las paredes de los muros o de las bardas. Obviamente tendremos el compromiso de limpiar después o de pintar, pero no hay mejor lugar porque es fijo, visible, seguro, no se va a mover y va a permanecer ahí hasta el final de la obra y mucho después también. Si no tenemos una barda, cosa que ocurre muchas veces, o la barda está muy lejos, porque las señales tampoco pueden ser muy alejadas, tienen que estar a una distancia razonable de donde vamos a hacer el trabajo, mientras más lejos, más errores podemos cometer,
Entonces, lo que se suele hacer es poner unos entablados, así como se está mostrando en la figura, que son dos estacas con una tabla y la señal se aprovecha de poner el clavo ahí y la señal en la tabla. Se puede poner una tabla para cada eje o muchas tablas o un entablado casi continuo, pero no es bueno cerrar el área, ¿no? Porque va a ser incómodo para transitar. Entonces se pone los entablados donde haga falta y en esos entablados se coloca la señal. La ventaja del entablado es que es un elemento visible, grande, estable, si es que se lo coloca bien, visible, digo, para que nadie se choque con eso, ni un camión que está entrando, etcétera. Obviamente hay que estudiar bien el lugar donde ponerlos. Y también tiene la ventaja de que es visible en cuanto a la altura de los ojos, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos más o menos a 1,20, 1,30 a la tabla, 1,40, 1,50, 1,60, que es la altura de los ojos más común, las alturas de los ojos, entonces cualquier persona va a tener la facilidad de ubicar la posición de los clavos que nos sirvan para reproducir las señales, ¿ok? Otra forma, la menos aconsejable, pero la más común en nuestro medio, como suele ser, ¿no es cierto?, son los famosos caballetes, que son estas figuritas que tenemos acá, dos estacas que se fijan en el terreno con una tablita encima y en esa tablita se ponen clavos que nos señalan los ejes o también se pueden hacer líneas pintadas o se pueden poner ranuras, ya sea con un serrucho, con un formón y esos puntos son los que señalan la posición de los ejes. Si es un clavo, mejor porque vamos a poder amarrar fácilmente el hilo. En las ranuras lo vamos a tener que amarrar también, pero ya es un poquito más complicado. Y si están pintadas, se puede mover el hilo, ¿verdad? Entonces lo mejor un clavo. Pero algunas veces estas tablitas resultan con muchos clavos y al final no se sabe cuál es. Así que cada clavo tiene que tener su letra, su señal para indicar qué es lo que representa. No nos olvidemos que hay eje de cimiento, eje de sobrecimiento, eje de capa aislante, eje de muro, necesitamos para el ancho del muro, si es que es simétrico, si no es simétrico. Así que esto termina lleno de clavitos y al final a veces uno no sabe qué. Pero al principio yo mencionaba que es el peor sistema porque estos elementos son pequeños, ¿no? Generalmente están a 30, 40 centímetros del piso, del suelo, y más de una vez son los culpables de heridas en las canillas de los trabajadores. Generalmente los trabajadores de la construcción tienen cicatrices en las canillas, que es porque se tropiezan con estos elementos. Y muchos de ellos cuando se tropiezan lo mueven y no avisan, ¿no? Porque todos cuando nos pasa algo nos da vergüenza. Y bueno, algunos lo vuelven a clavar y no se fijan de que esté en su posición y nadie más se enteró, así que ya el eje se movió. Entonces son muy vulnerables, no se ven. Si alguien descarga un montón de arena aquí, ya no se ve del otro lado. Si crecen plantas o cualquier cosa que obstruya, dejamos un montón de puntales ahí, ya se desaparece con el riesgo de que los descarguemos encima. Un camión lo puede pisar fácilmente, una carretilla, etcétera. Entonces son muy vulnerables, muy chicos, inestables, inseguros, etcétera, pero sin embargo son los preferidos en nuestro medio por razones obvias, ¿no es cierto? Entonces ya dijimos que la señalización se la realiza pintando letras, cruces, etcétera. Aquí tenemos en este entablado una letrita. Y vamos a mencionar también cómo se suelen pasar, todos creo que nos hemos enterado de esto. Aquí hay un pequeño esquema que nos muestra cómo se traslada un nivel, que el nivel es esta rayita que está en esta estaca, tal como se dijo, el nivel es una línea horizontal, y se la pasa a otro punto. Se necesitan dos personas, una en cada extremo, y se coloca una manguera entre medio con agua. Y obviamente que el nivel de agua es el mismo, por piezometría sabemos que el nivel de agua se mantiene, entonces señalamos el nivel acá y cuando está la otra persona al otro lado le decimos que ponga una señal justo cuando la señal del que dirige está en la línea correcta, entonces le decimos al otro marque o señale y el otro hace una rayita y ese es el nivel que se ha transferido de un punto al otro, ¿verdad? Es la forma más común, más barata, más rudimentaria, digamos, de pasar el nivel, pero si se lo hace con cuidado es bastante confiable. También se puede utilizar obviamente un nivel de ingeniero donde se lo estaciona en un lugar, se dirige la mira hacia la marca o señal que tenemos, hacia la línea y después
el nivel puede girar 360 grados y hacer marcas en todo alrededor sin que varíe para nada la altura de la línea, ¿verdad? En cuanto a los sistemas auxiliares, como ya dijimos antes, en la planta baja está el terreno, la tierra, y en la tierra es que clavamos estacas, ponemos el tablado, ponemos los caballetes, ponemos los clavos, ponemos los hilos, etcétera. Pero para los sistemas auxiliares que están en niveles distintos de la planta baja, ya sea por debajo del nivel del terreno, lo cual va a ser una fosa seguramente excavada, o si es por encima, necesitamos un escenario físico para poner las señales, ¿verdad? Si es que vamos a poner caballetes, ¿dónde los fijamos los caballetes? Seguramente en el fondo de la excavación o en algún promontorio de tierra que dejemos justamente para este fin, porque vamos a necesitar trazar los hilos o colocar los hilos para hacer cualquier replanteo en el nivel de la excavación que estemos. Y si luego pasamos a un nivel más bajo, nuevamente vamos a tener que hacer esa transferencia de escenario. Y cada escenario tiene que tener su señalización. Por lo tanto, cuando vamos hacia abajo, la misma excavación es el escenario de los nuevos sistemas de referencia y la señalización de los ejes y de los niveles. Lo mismo que hicimos en el terreno superior, en el terreno principal, en la superficie del terreno, tenemos que hacer en la superficie de los distintos niveles que vamos excavando. Obviamente no va a ser un escenario tan bonito, va a ser un poco más irregular, más desigual, etcétera, más incómodo, pero esa es la forma, la única forma en la que podemos establecer sistemas auxiliares de referencia por debajo del nivel cero. Obviamente que la posición de cada eje se la transfiere hacia abajo con una plomada, ¿no es cierto? La plomada es un elemento que nos permite hacer la proyección vertical de un punto. Entonces, para trazar una línea, proyectamos un punto hacia abajo y otro punto en otro lado que coincida con la línea, obviamente, a partir de la misma línea, y con esos dos puntos, uniéndolos, esos dos puntos proyectados, uniéndolos, tenemos la proyección de la línea en cuestión. Y si ponemos señales en cada extremo de esa línea, entonces habremos reproducido la posición del eje, ¿no? Verticalmente. Es una proyección vertical. Los sistemas auxiliares son una proyección vertical del sistema base. En cuanto a los niveles superiores, nuestro escenario está dado por el propio edificio. Aquí está la plomada, tenemos una imagen, acá tenemos una señal horizontal, una línea, yo la veo muy gruesa, ¿no es cierto? Si es muy gruesa la línea, tiende a que cometamos un error, ¿no es cierto? Quién sabe ponemos el hilo arriba, o quién sabe ponemos el hilo abajo, y si esto mide 8 milímetros de diferencia, ya tenemos una diferencia de niveles ahí. Entonces siempre es bueno que las líneas sean, las líneas de los niveles sean muy finas, ¿verdad? Cuanto más finas, mejor. Aparte que los seres humanos tenemos errores de lectura. En la plomada lo mismo, ¿no? Tiene que estar perfectamente colocado el eje vertical para proyectar. Aquí estamos proyectando el punto de arriba al punto de abajo y estamos marcándolo en otra superficie, seguramente otro nivel. Entonces es muy importante que la plomada también esté perfecta. Ustedes saben, en el viento, por ejemplo, en el escenario de la obra, que estamos en una estructura de 8 pisos arriba, sin paredes, sin nada, hacer la proyección con la plomada es bastante complicado. El viento y la impaciencia a veces de los operadores. Pero bueno, esos son los medios, también se puede hacer con equipos topográficos o más modernos si se dispone de ellos, pero esa es la idea, ¿no es cierto? Proyectar los ejes verticalmente y los niveles también se proyectan verticalmente a través de la medición. A partir de este punto medimos hacia abajo, si es que hay una excavación, digamos 3 metros y ahí hacemos otra línea, o medimos hacia arriba y hacemos una marca donde corresponda. Acá, por ejemplo, han marcado en los fierros porque era lo único que había, seguramente. Con el tiempo habrá una columna acá y se podrá marcar en la columna, ¿sí? O habrá un muro y se marcará en el muro. Y si no hay nada, se coloca una pieza vertical, aunque sea provisionalmente, aunque sea amarrada con alambre, que nos sirva para colocar el nivel respectivo. Esa sería, en resumen, la forma de ejecutar el replanteo de manera continua.
Aquí hay un resumen, dice, se solicita y obtiene la línea y el nivel municipales. En base a la línea municipal se traza el eje X, el primer eje X. En base a este eje X se trazan los demás ejes X. Se denomina, como ya hemos dicho, se repite la misma operación en los ejes perpendiculares, se encuentran los ejes secundarios, aquí no dice los ejes derivados, y luego se procede de la misma manera con el nivel. Se determina el nivel de la cota cero en base al nivel de la alcaldía que nos dan sobre el cordón de acera, y luego a medida que avanza la construcción se van trasladando los niveles tanto para arriba tanto como para abajo. Una vez que tenemos posicionados los ejes en cualquier nivel que sea, y también una vez que tenemos trazadas las intersecciones de estos ejes, son los elementos que nos van a dar las referencias sobre las fundaciones, si es que están abajo, sobre las excavaciones, sobre los cimientos, sobre los muros, sobre las vigas, sobre los sobrecimientos, sobre las vigas de hormigón de la estructura, sobre las losas, etcétera. Los ejes y sus intersecciones, en las intersecciones de los ejes van a estar las columnas, las zapatas y otros elementos. Entonces, en función de estos elementos, a la fijación de estos elementos que son los ejes, se le llama replanteo general. Replanteo general. Lo mismo a la fijación de un nivel determinado. Supongamos que una losa está al nivel tanto, la ubicación de ese nivel, ese es el replanteo general. La ubicación del eje de la viga, ese es el replanteo general. A partir de ese eje, que es el replanteo general, se hace lo que se llama el replanteo específico. O sea, en función de ese eje, que es el eje de la viga, se medirá el ancho de la viga. Digamos que fuera 20 centímetros el ancho de la viga y que el eje es simétrico y está al centro, entonces 10 centímetros al un lado, 10 centímetros al otro, y está fijado el ancho de la viga. Si digamos la altura de la viga son 40 centímetros y tenemos el nivel fijado en la posición 340 más 40, 380, tenemos la altura de la viga. A eso de fijar la forma y dimensiones específicas del elemento que estamos queriendo construir, sea viga, columna, zapata, muro, revoque, ventilador, ventana, puerta o lo que sea, con lo que sea el elemento se llama replanteo específico. Como pueden ver en los sistemas de ejes de referencia no hay más que ejes y niveles. Y en cambio en el replanteo específico, ya le damos forma y le damos vida a través de señales, marcas, etcétera. Es como si lo dibujáramos en el espacio al elemento en cuestión. Puede ser un artefacto sanitario, un mesón, una puerta, una ventana, una columna, una viga, lo que sea. Ya le damos forma en función de los ejes. O sea que todos los elementos del edificio son derivados de los ejes de los sistemas de referencia. Está prohibido hacer esto mismo, una proyección de algún elemento, en base a otro elemento que ya esté construido, porque vamos a duplicar o arrastrar los errores que contenga el anterior, el elemento previo. Lo vamos a trasladar sus errores o defectos, si los tuviera, al siguiente elemento. Y si usamos este elemento para otro, vamos a seguir con la cadena. Entonces se recomienda, para reducir la posibilidad de errores, usar siempre los sistemas de referencia que son los hilos y que son los niveles. Acá tenemos un esquema donde vemos los hilos en rojo, que ese es el replanteo general. Con la plomada encontramos los nuevos ejes que están trazados en el terreno o en la losa o donde sea, y estos ejes que están en color café, que son la reproducción de los ejes que están en rojo, constituyen el replanteo general. En base a ese replanteo general, trazamos acá, supongamos que fuera una zapata, trazamos acá exactamente, o una columna, las dimensiones de la columna, sacando los valores del plano, por supuesto, x1 al un lado, x2, y1 y y2 al otro lado, pueden ser iguales, pueden ser desiguales, puede ser simétrico, puede ser no simétrico, y con estas líneas verdes es que hacemos el replanteo específico, que es la forma y la posición y las dimensiones exactas del elemento en cuestión, en este caso una columna, una zapata o cualquier otra cosa, cualquier otro elemento, ¿verdad? Pero y el replanteo general son los ejes, la proyección de los ejes. Aquí hay otra imagen similar a la anterior, ¿no es cierto? Está la plomada, los hilos, le llaman cordeles.
y la proyección que está en el terreno, demarcada en el terreno. Aquí vemos una comprobación de perpendicularidad. No estoy muy de acuerdo, ¿sí? No estoy de acuerdo. Los hilos pueden ser muy largos, digamos 4 metros por acá, 6 metros por este otro lado, y estamos haciendo una comprobación con una escuadrita pequeña. ¿Qué precisión puede tener nuestra visión de que este hilo coincide exactamente con la arista de la escuadra y al otro lado igual? En estos casos es mucho mejor, en vez de usar una escuadrita o una escuadrota, que va a ser lo mismo porque en dimensiones de 5 o 6 metros ya no hay escuadrotas de ese tamaño. Entonces lo mejor es medir, ¿no? Si la regla del triángulo rectángulo, por ejemplo, de Pitágoras es lo que se suele aplicar, ¿no? Si yo mido 3 metros acá, a este lado, y 2 a este otro lado, ¿no es cierto? 3 y 2, 2 al cuadrado son 4, 3 al cuadrado son 9, 9 más 4 son 15, raíz de 15, o 9 más 4 son 13, raíz de 13, eso es lo que tiene que medir la, la hipotenusa, ¿verdad? Entonces se verifica eso y de acuerdo a eso se corrige cuando se quiere hacer perpendiculares. Hay que recordar las reglas de geometría siempre para el replanteo. Aquí tenemos otra observación. Tampoco estoy de acuerdo con esta imagen porque por el fondo, por el color verde que da la impresión de que fuera césped, nunca se va a hacer un replanteo sobre el césped, a menos que se quiera pintar la cancha, si es que fuera una cancha. Pero si es para una construcción, como parece ser aquí, nunca se hace el replanteo sobre el césped porque nunca se construye sobre la capa vegetal, siempre se la extrae. Así que los replanteos sobre la superficie del terreno siempre van a ser como estos, ¿no? Sobre tierra pelada, mejor si está nivelada y limpia, obviamente. Y fíjense que se suele demarcar con cal, ¿no? Aquí están, son líneas inexactas, como se puede ver, inexactas, porque van a ser para la excavación también es inexacta. Por eso en toda excavación hay que ir verificando siempre la posición de los hilos. A medida que avanza la excavación hay que verificar los hilos. Y cuando ya va a terminar la excavación hay que verificar los niveles para saber la profundidad. Acá vemos una demarcación sistematizada. Quiere decir que en vez de estar pintando ya tenemos una maqueta, ya tenemos unos moldes previamente prefabricados, digamos, que nos muestran el ancho de los muros, que son perfectamente lineales para no estar dibujando y que además tienen sus ángulos rectos porque está prefabricado. Esto se utiliza cuando se construyen, digamos, 100 viviendas. Yo sé que tengo que replantear 100 viviendas y son iguales las viviendas y en vez de estar midiendo cada vez, cada una por una, ¿no? La misma figura, mejor hago un prediseño y utilizo las mismas herramientas para todas las casas. Acá tenemos otras imágenes, vemos los hilos, la excavación. Por ejemplo, acá la excavación ya está hecha, inclusive ya están los fierros que podemos ver de la zapata, pero sin embargo están los hilos. Y ustedes dirán, ¿para qué? Si ya está hecho, justamente para verificar la posición y si es que hay un defecto, corregirlo a tiempo, ¿no es cierto? Corregirlo a tiempo. Entonces siempre se verifica no solamente la excavación, no solamente la zapata, su forma, sus dimensiones, su posición, sino también de la armadura. Acaba de venir una columna, obviamente, entonces la columna tiene que estar en su posición exacta, no solamente en su posición, sino tampoco puede estar girada ni desplazada. Acá vemos también otras mediciones que se están haciendo en un área que ya está construida, pero aparentemente faltan algunos detalles, ¿no? Entonces, fíjense, se está midiendo, siempre se tiene que medir, aquí hay un aparato para pasar los niveles y se está verificando. O sea que el proceso de replanteo no es como muchos piensan, la primera tarea del edificio y la última. Muchos lo plantean así. Aquí vemos otras construcciones que están en proceso de desarrollarse y tenemos un hilo que es la guía, ¿no? No se puede construir sin guía. Este hilo no necesariamente es el hilo del sistema de referencia, puede ser otro hilo, pero es paralelo a algún hilo que nos ha demarcado la posición de este elemento o de un elemento cercano. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo, se está construyendo un muro, pero no se construye a ciegas ni a ojímetro, hay un hilo que es exactamente paralelo al eje del centro, no podemos usar el eje del centro porque nos perjudicaría, entonces estamos usando un hilo en una de las caras, en uno de los extremos del ancho del muro, en este caso un muro. ¿Verdad? Aquí vemos otro caso donde se está verificando el ancho, la distancia entre dos muros, entre dos hilos, perdón, que seguramente nos van a dar el ancho de algo. Y acá vemos el mismo trabajo, pero con un aparato topográfico. ¿Mm? Ok, gracias jóvenes.